Hola familia, ¿cómo están? Queridos hermanos, familia, bienvenidos nuevamente a nuestra clase, a nuestra célula para seguir aprendiendo del libro de Romanos, palabra de Dios. Así es que alista tu Biblia, es importante que la tengas a la mano, que podamos ir siguiendo versículos para, como te lo he comentado otras veces, para aprender mucho mejor, ¿sale? Entonces, vamos al libro de Romanos, nos quedamos en el capítulo 6 y vamos a continuar a partir del versículo 15, ¿ok? ¿Ya estamos listos? Bueno, pues vamos a ponernos en las manos del Señor. Amado Padre, Señor, muchísimas gracias por darnos nuevamente la oportunidad de poder tener contacto con tu hermosa palabra, poder aprender, poder crecer. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento y nos permitas, Señor, poder seguir entendiendo tu verdad, tu preciosa verdad, Señor. Nos ponemos en tus manos, pidiéndote, Señor, que tú, Señor, tomes el control de este tiempo y podamos, Señor, seguir creciendo en tu preciosa palabra. Te damos las gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Pues bien, vamos a darle seguimiento a la lectura y vamos a leer el versículo 15 del capítulo 6. ¿Sí? Tenemos como subtítulo aquí, Siervos de la Justicia. Y vamos, ¿qué nos dice el versículo 15? Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Como que ya hemos escuchado algo así de parte de Pablo, ¿verdad? Esta pregunta es tan parecida a la que nos formula en el versículo 1 del mismo capítulo 6. ¿La recuerdas? Vamos tantito para poder ver la semejanza de una pregunta con la otra. Nos dijo aquí Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué nos dijo aquí Pablo esto? Recordemos que en el versículo 20 mencionó de que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y de ahí derivó esta pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ahora, en el versículo 15, vuelve a hacer esta pregunta. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y nos dice, en ninguna manera. ¿Cómo entender esto? Por supuesto que no, para nada, ni pensarlo. Eso nos está queriendo decir Pablo. ¿Por qué nuevamente vuelve a tocar el tema de la ley Pablo? ¿Sabes? Es que es bien importante que quede muy claro, porque de hecho en el libro de los Gálatas, Pablo hace mención y se refiere a ciertas personas que tienden a irse a los extremos cuando se trata de las cuestiones de la fe y de la doctrina. Vuelve a tocar el punto de la ley porque no solamente en esa época, sino aún actualmente, hay personas extremadamente legalistas, lejos de tener muy en claro los 10 mandamientos, por ejemplo, tienen una lista de 30 mandamientos y reglas y cosas que según ellos se deben cumplir. Y son rígidos y son duros y juzgan duramente. Y tienen una manera de vivir que pareciera que siguen bajo la ley, pero también está el otro extremo, el que vive bajo el libertinaje, que al cabo que estamos bajo la gracia. Y es bien importante, y aquí Pablo nos vuelve a hacer hincapié con esta pregunta que puede ser o parecer algo repetitivo, pero es bien importante que nos quede claro. Si me acompañas, vamos a Judas. El libro de Judas está exactamente antes de Apocalipsis. Tenemos primera, segunda y tercera de Juan y enseguidita viene Judas. Es un libro muy chiquitito de solamente un capítulo. Y no lo escribió Judas Iscariote, es el apóstol Judas. Y vamos a leer en el versículo del 3 al 4, fíjate lo que nos previene. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Fíjate lo que dice el 4. Porque algunos hombres,
han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Convierten en libertinaje la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, un extremo era el legalismo religioso, estar marcando la ley, y olvidándose de la gracia. Y estaba el otro extremo, que al cabo que hay gracia y entonces caemos en libertinaje. ¿Cuál es el punto medio? La libertad. No es precisamente la salvación por la ley, ni tampoco por causa de la gracia vamos a andar de libertinos, sino que es la libertad. ¿La libertad en quién? En Cristo Jesús, la libertad de la cual Él habla. Es bien importante que podamos entender e ir diferenciando esta libertad. Ahora fíjate lo que dice el versículo 16, regresando a Romanos capítulo 6. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Fíjate, aquí Pablo nos está revelando que no tenemos una más que de dos. De alguien somos esclavos. Dice aquí, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿Tú te has llegado a preguntar si eres esclavo de algo o de alguien? Quizás pudieras decir, no, para nada. ¿Cómo crees? Yo soy libre. ¿Estás viviendo una vida cristiana en verdadera libertad? ¿O podríamos estar confundidos o engañados? ¿Pudieras ser esclavo de algún vicio? ¿Del adulterio? ¿Esclavo de la depresión? ¿De la murmuración? ¿De qué pudieras estar siendo esclavo o esclava? Piénsalo. Porque aquí lo dice Pablo. Si te sometes a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces, sea del pecado o sea de la obediencia. Fíjate, a veces somos tan obedientes a esas debilidades en las que caemos una y otra vez, pero también tenemos la otra opción, de la obediencia para justicia. ¿Y sabes por qué es importante darnos cuenta? Fíjate lo que sucedió y lo que le sucedía a los judíos en un momento cuando se encuentran con Jesús y se ven confrontados por Jesús. Acompáñame al libro de Juan, en los Evangelios. Juan, capítulo 8. Vamos a leer a partir del versículo 31. De hecho, el subtítulo que encontramos aquí en la versión Reina Valera dice, la verdad os hará libres. ¿Y por qué vamos a hablar de libertad? Porque Pablo, en el versículo que acabamos de leer, en el 16 de Romanos, está dándonos una analogía de lo que es la esclavitud. ¿Por qué? Porque en ese tiempo era muy común que hubiera esclavos. En la historia del hombre ha habido durante muchos años, hubo esclavitud en diferentes épocas, en muchas naciones. Pero en ese tiempo, en Roma, era muy común el tema de la esclavitud. Había muchos esclavos y había muchos esclavos judíos también. Entonces, acá en Juan, capítulo 8, versículo 31, a partir del versículo 31, vemos que Jesús habla de libertad. Y fíjate, se encuentra con algunos judíos y este tipo de conversación se desarrolló. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí permanecer tiene que ver con seguirle sinceramente, con obediencia. Eso es permanecer. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos,
y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Fíjense algo interesante, y es aquí donde les quiero decir que a veces podemos nosotros decir, no, ¿cómo crees? Yo no. Le contestaron los judíos, jamás hemos sido esclavos de nadie. Claro que sí fueron esclavos. Fueron esclavos del pueblo de Egipto muchos años atrás. Estaban en esclavitud. Después, muchos años después, fueron esclavos de los babilonios. Estuvieron exiliados en Babilonia cuando el imperio babilónico llegó y destruyó Jerusalén por primera vez. Cuando se da esta conversación con Jesús, estaban bajo el dominio romano y había mucho esclavo. Entonces, como dicen aquí, jamás hemos sido esclavos de nadie. Esto nos muestra que podemos estar siendo esclavizados, podemos estar siendo esclavizados de algo y creer que somos libres. Y le preguntan a Jesús, ¿cómo dices tú que seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. ¿Qué está queriendo decir? Aquí también está hablando de la vida eterna. Si eres esclavo, no quedarás para siempre. Tu tiempo está limitado. Si eres hijo, quedas para siempre. Lo estamos viendo en el versículo 35 del capítulo 8 del libro de Juan. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Claro que Jesús también hablaba de una libertad espiritual, cosa que ellos no comprendían. Estaban atados, pero creían ser libres. Fíjate el versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Fíjate el versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Aquí les dice Jesús algo muy fuerte, fue una confrontación fuerte. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda palabra! Les dice, vosotros sois, hijos del diablo. Vuestro padre Satanás les dice. Fíjate, el versículo 47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Jesús los confronta de una manera muy fuerte. Ellos no estaban siendo nada obedientes a las ordenanzas de Dios. Y aquí Jesús habla de que quien no obedece al Señor es esclavo del pecado. Entonces, o somos y seguimos al Señor y somos siervos de Él es el amo y Señor de nuestra vida, o somos esclavos del pecado y el Señor de tu vida es el mismo pecado. Por eso te preguntaba, ¿tú a quién le sirves? ¿A quién estás obedeciendo? Es importante poderlo entender. Aquí los judíos decían, no somos esclavos de nadie. Sí, eran esclavos y estaban esclavizados por el pecado. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo les dice, vosotros sois hijos del diablo. Lo estoy parafraseando porque le dijo, vuestro padre es el diablo. Fue una ofensa tremenda. Y es una palabra fuerte, porque, ¿sabes? Es importante darse cuenta a quién estás obedeciendo y darte cuenta de quién o de qué puedes estar siendo esclavo y no lo estás viendo. Y puedas estar creyendo que por asistir a una iglesia o por leer o ver algunas prédicas,
eres libre. ¿Cómo poder darte cuenta? Es cómo está tu vida. ¿Qué estás obedeciendo? ¿A quién estás siguiendo? Dice aquí el versículo 17, continuando en el libro de Romanos, una vez que aquí Pablo menciona si eres esclavo del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. El versículo 17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, ahora habla de pasado, esto ya lo está refiriendo a una nueva criatura, una persona que ha experimentado un acercamiento con Jesucristo, que le ha creído, que le ha dicho, tú eres mi Señor ahora. Sí, por eso dice, aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y fíjate, si tú tienes tu Biblia a la mano, subraya, obedecido de corazón, porque son asuntos del corazón. El obedecer a Dios, el tener temor de Dios, tiene que ver con tu voluntad de seguirle, de servirle. Lo hemos venido diciendo ya algunas veces, no es una mera cuestión de ser creyente o simpatizante. Si sigue predominando el pecado en tu vida, eres esclavo del pecado. Y quizás sin darte cuenta, tu padre no sea precisamente Dios. Este es un tema fuerte, es un tema muy confrontante, pero está en la Escritura. Por eso dijo Jesús, la verdad os hará libres. Y este tema no es un tema precisamente enfocado a condenar o enjuiciar a quien pudiera estar siendo esclavo del pecado. Al contrario, es una exhortación al arrepentimiento. Es una exhortación a que cambies de Señor y que Cristo sea tu Señor. Si de alguien vamos o podemos llegar a ser esclavos, que sea de nuestro Señor Jesucristo. Y es un decir esclavos porque realmente en Él tenemos libertad, pero es un término esclavo de Jesús en el sentido de que a Él es a quien queremos servirle, a Él es al que queremos seguir. Esclavos por amor, porque hemos entendido quién es Él y que verdaderamente en Él somos libres. El versículo 18 dice, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Es un cambio de amo, un cambio de Señor. No hay términos medios. Si se trata de ser esclavos, no hay términos medios. Necesitas tener en claro quién es tu Señor. Analizando tu vida, analizando qué haces, cómo piensas, cómo hablas, cómo vives, dónde andas, no será difícil que tú puedas tener la respuesta si eres y sigues siendo esclavo del pecado o realmente Jesucristo es el Señor de tu vida. Y que puedas decir, tú eres mi amo, mi rey, mi Señor, y yo soy tu siervo, tu sierva. Este tema es para que lo reflexiones, para que lo medites, lo analices. Y es una exhortación a que tú puedas venir de las tinieblas a la luz, muertos al pecado, como nos dice el capítulo 6 de Romanos. Y entonces, en medio de esta obediencia a Cristo, encontramos la verdadera libertad. En Él hay paz, en Él hay vida eterna, en Él hay esperanza, en Él hay crecimiento. Estar en Él, créeme, es lo mejor que nos puede haber sucedido en esta vida. Esta es la invitación. Si el Señor Jesús no ha sido el Señor de tu vida, es tiempo de venir a Él. Es tiempo de morir al pecado, de decirle no más, de soltar aquello que te asedia, a quien le has obedecido muchas veces aún ya sin querer. Quizás hay algo que ya quieres dejar, ya quieres soltar y no has podido. Pero quizá no lo has logrado porque no has cambiado de amo.
Quizás intentas en tus fuerzas, pero necesitas declarar con tu boca que Jesucristo es tu Señor y que por el poder del Espíritu Santo tú lograrás ser siervo de la justicia, como lo dice este tema. La próxima semana continuaremos con esta porción en lo que es siervos de la justicia para poder concluir la idea que nos está dando Pablo en esta parte. Medita sobre tu vida y es tiempo de venir a Cristo en obediencia de corazón, como lo dice aquí el versículo 17. Pues es todo por el momento. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga. Decídete por el Señor. Él es el Rey. Tu Rey. Hasta la próxima.